Bienvenidos nuevamente a una videoclase del curso de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a trabajar el tema de solución de ecuaciones diferenciales por medio de series de potencias alrededor de un punto singular regular. Espero que lo disfruten. Ahora vamos a ver un método de solución de ecuaciones diferenciales en series de potencias, pero alrededor de un punto singular. Para iniciar, vamos a definir dos tipos de puntos singulares. Ya en la videoclase anterior, habíamos definido qué es un punto singular. Ahora vamos a ver que los puntos singulares se pueden clasificar tanto como en regulares como en irregulares. Vamos a decir que un punto singular, de entrada ya sabemos que estamos hablando de un punto singular, ¿sí? Y que ese punto singular x sub 0, vamos a decir que es singular regular para esta ecuación diferencial de segundo orden. Recuerden que estamos trabajando esta ecuación de segundo orden donde a sub 2, a sub 1 y a sub 0 vamos a considerar lo que son polinomios. Entonces decimos que un punto singular x sub 0 es un punto singular regular de esta ecuación diferencial si estas funciones que tenemos acá definidas, p de x minúscula y q de x minúscula, son unas funciones analíticas en x sub 0. Recordemos que es una función analítica. Una función analítica es aquella función que puede ser representada mediante series de potencias. Ahora, ¿quién es p de x minúscula? P de x minúscula es la multiplicación de x menos x sub 0, donde x sub 0 viene a ser el punto singular que estamos evaluando, por p de x, ¿sí? Recordemos que p de x se obtiene a partir de la forma estándar de esta ecuación diferencial, donde esta ecuación diferencial la podemos reescribir dividiendo por a sub 2, la podemos escribir como y2' más a sub 1 de x sobre a sub 2 de x por y' más a sub 0 de x sobre a sub 2 de x por y igual a 0. Esto es nuestro p de x mayúscula y esto es q de x mayúscula, como están definidos acá. Entonces, si nosotros tomamos p de x y lo multiplicamos por esta diferencia, x menos x sub 0, y miramos si p de x minúscula es una función analítica y también si q de x minúscula es una función analítica, entonces decimos que el punto singular es un punto singular regular, que x sub 0 es un punto singular regular. Donde recuerden que la diferencia entre el cálculo de p de x minúscula y q de x minúscula es que este está elevado aquí al cuadrado, mientras que aquí está elevado a la 1. Miremos un ejemplo para aplicar esto. Supongamos que tenemos esta ecuación diferencial y nos piden determinar los puntos singulares de esta ecuación diferencial y clasificarlos como puntos regulares o irregulares. Entonces, vamos a iniciar determinando cuáles son los puntos singulares. Recuerden que los puntos singulares son aquellos puntos en los cuales se hace cero este término de acá, ¿sí? Entonces, si decimos que los puntos singulares son aquellos puntos para los cuales el término x al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a 0. ¿Cuáles son esos valores? Entonces, pues este término al cuadrado igual a 0 significa que lo que está adentro se hace 0, o sea, x cuadrado menos 4 igual a 0, de donde x cuadrado va a ser igual a 4, o sea que x va a ser igual a más o menos 2. Vamos a tener puntos singulares como son x igual a 2 y x igual a menos 2 son puntos singulares. ¿Cuáles son los puntos ordinarios? Los puntos ordinarios son todos aquellos puntos diferentes de x igual a 2 y x igual a menos 2. Ahora, de estos puntos singulares debemos clasificarlos como puntos singulares regulares o irregulares. Para eso, vamos a reescribir esta expresión como de la forma estándar, dividiendo todo por este primer término. y2' más 3 por x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 al cuadrado, esto por y', más 5 veces sobre x cuadrado menos 4 al cuadrado por y. Y esto va a ser igual a 0. Acá, p de x como tal, este sería nuestro término p de x. Entonces, p de x, vamos a hacerlo con otro color para que se diferencie. P de x va a ser igual entonces a 3 por x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 al cuadrado. Ahora, aquí hay unos términos en común
Si nosotros reescribimos el denominador es como una diferencia de cuadrados, al cuadrado entonces lo podemos escribir como x menos 2 al cuadrado por x más 2 al cuadrado. Entonces p de x es 3 sobre, cancelamos este término con este, x menos 2 por x más 2 al cuadrado. Listo, este es nuestro p de x. Y q de x, pues no es más que esta expresión que tenemos aquí arriba. 5 sobre x cuadrado menos 4 al cuadrado. Este sería nuestro p de x y q de x. Ahora observen que tanto p de x mayúscula como q de x mayúscula son no analíticas en los puntos x igual a 2 y x igual a menos 2, como lo habíamos definido antes, ¿sí? Porque el p de x y q de x son analíticas en todos los valores de x, excepto en aquellos valores donde el denominador se hace igual a 0. Cuando x igual a 2, este término se hace 0. Cuando x igual a menos 2, este término se hace 0. Lo mismo ocurre para q de x, donde tenemos aquí este término cuadrático. Entonces también se hace 0 el denominador, tanto en x igual a 2 como en x igual a menos 2. Ok, ahora analicemos o miremos quién es p de x minúscula. P de x minúscula tenemos que construirlo tanto para x igual a 2 como para x igual a menos 2. Vamos a reescribir entonces, tenemos los dos puntos y tenemos nuestro p de x. P de x entonces, en este caso, voy a reescribirlo acá. P de x entonces es igual a 3 sobre x menos 2 por x más 2 al cuadrado. Y sabemos también que q de x es igual a 5 sobre, podemos escribirlo así también, este es nuestro q de x. Ahora, recuerden que tenemos dos puntos singulares, x igual a 2 y x igual a 2 son puntos singulares. Analicemos entonces qué ocurre cuando x igual a 2. X igual a 2 será un punto singular regular o irregular. Entonces, para eso debemos analizar o debemos calcular p de x minúscula. P de x minúscula entonces es x menos x sub 0, aquí como aparece x menos x sub 0, entonces x sub 0 en este caso va a ser 2, ¿sí? Este sería nuestro x sub 0, el punto que estamos analizando si es singular, regular o irregular, multiplicado por p de x mayúscula, o sea 3 sobre x menos 2, x más 2 al cuadrado, cancelamos este y cancelamos este, o sea que esto es 3 sobre x más 2 al cuadrado. ¿Qué podemos concluir ahí? Podemos concluir que p de x es analítica, porque si reemplazamos x igual a 2, pues no se nos anula el denominador. Ahora analicemos q de x. Q de x va a ser igual a x menos x sub 0 al cuadrado, ¿sí? Por esta expresión, por q de x, y q de x es 5 sobre, escribámoslo de esta forma, cancelamos este y este, entonces nos queda 5 sobre x más 2 al cuadrado. ¿Qué concluimos? Como p de x y q de x son analíticas en x igual a 2, entonces decimos que x igual a 2 es un punto singular regular. Eso acabamos de concluir. Ahora, hagamos lo mismo. Voy a hacerlo aquí para que no nos vamos muy lejos. ¿Qué ocurre cuando x es igual a menos 2? Cuando x es igual a menos 2, que es el otro punto, vamos a analizar p de x. Sería x más 2 o x menos menos 2, si quieren, menos menos 2, porque x sub 0 es menos 2, multiplicado por p de x mayúscula, que sería 3 sobre x menos 2, x más 2 al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a 3
por x más 2, ¿sí? Menos por menos da más. X menos 2 por x más 2 al cuadrado. Y finalmente esto es 3 sobre, cancelamos uno de estos con este, x menos 2 por x más 2. P de x no es analítica en x igual a menos 2. ¿Por qué dije que no era analítica? Recuerden, aquí si reemplazamos x igual a menos 2, miren que se hace 0 el denominador. O sea que P de x no es analítica. Y como P de x no es analítica, entonces x igual a menos 2 es un punto singular irregular. Entonces, de esta forma podemos concluir que la ecuación diferencial que tenemos acá tiene dos puntos singulares, x igual a 2 y x igual a menos 2, estos dos puntos singulares, donde x igual a 2 es un punto singular regular y x igual a menos 2 es un punto singular irregular. Bueno, espero que haya quedado clara esa parte de los puntos singulares regulares e irregulares. Ahora, ¿por qué menciono este tema de los puntos singulares regulares e irregulares? Resulta que hay un método que se llama el método de Frobenius que me permite encontrar la solución de una ecuación diferencial en series de potencias alrededor de un punto singular. Y este es el teorema de Frobenius. El teorema de Frobenius nos dice que si estamos ante un punto singular regular, la solución de esa ecuación diferencial, o existe al menos una solución de esa ecuación diferencial en la forma y igual a x menos x sub 0 por r por las sumatorias de n igual a 0 hasta infinito s sub n por x menos x sub 0 a la n. Esto como tal es una serie de potencias. Aquí mire que aparece x menos x sub 0 a la n. Es una serie de potencias centrada en el punto singular regular, x menos x sub 0 a la x menos x sub 0. Ahora, esta expresión como tal la podemos también simplificar de esta forma, como aparece acá. Sí, basta simplemente con multiplicar este término, se suman los exponentes y queda de esta forma. Entonces, el teorema de Frobenius nos dice, vea, si usted tiene una ecuación diferencial, esa ecuación diferencial tiene por lo menos una solución de esta forma, donde R es una constante que vamos a determinar, R es una constante que determinamos, y esta solución converge por lo menos en algún intervalo entre 0, x menos x sub 0 menor que R. Ese sería el intervalo de convergencia de esta solución. Entonces, pues este método como tal es similar, por ejemplo, si recuerdan el método de coeficientes constantes o el método de la solución de ecuaciones diferencial de Cauchy-Euler, por ejemplo, en el cual hay que determinar una constante o que la solución va a depender de una constante. En este caso también es similar a eso. Vamos entonces a resolver una ecuación diferencial utilizando este teorema de Frobenius. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. 2x por la segunda derivada de y menos la primera derivada de y más 2y. Vamos a solucionarlo respecto a este punto, x igual a x sub 0. Vamos a partir de lo siguiente. Los invito a que ustedes comprueben que x igual a x sub 0 es un punto singular regular de esta ecuación diferencial. Partiendo de eso, entonces vamos a aplicar el método de Frobenius, que nos dice entonces que esta ecuación diferencial, ¿sí?, tiene por lo menos una solución que es de la forma y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n por x menos el x sub 0 a la n más r. Esto entonces se nos transforma en la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n por x a la n más r. Vamos a partir entonces de la suposición que esta ecuación diferencial tiene esta solución. Nuevamente les recuerdo, vamos a aplicar el teorema de Frobenius porque x igual a 0 es un punto singular regular. Los invito para que comprueben que es un punto singular regular. Entonces,
como nosotros suponemos que la solución es de la forma, ya dijimos que es de la forma y igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, c sub n, x a la n más r. Los invito también a que comprueben que la primera derivada de esta expresión es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, c sub n por n más r por x a la n más r menos 1, y que la segunda derivada está dada como la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 2. Recuerden que en este caso, como si vieron el tema de la solución de ecuaciones diferenciales alrededor de un punto ordinario, en ese caso, pues las derivadas iban cambiando el índice. Observen que en este caso no. En este caso la sumatoria arranca desde 0 en todas, ¿ok? Entonces vamos a reemplazar estas tres expresiones en la ecuación diferencial. Tenemos entonces que 2 veces x que multiplica a la segunda derivada, que va desde 0 hasta infinito, de un c sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 2 menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por n más r por x a la n más r menos 1 más 2 veces la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n por x a la n más r, y esto es igual a 0. Podemos multiplicar aquí estas expresiones, nos queda 2 veces, aquí la x lo podemos multiplicar, c sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 1. Menos 1, ¿por qué? Porque ya x por x a la n más r menos 2, sumamos los exponentes, como este tiene un 1, menos 2 más 1 queda menos 1. Menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por n más r, x a la n más r menos 1, más 2 veces la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n, x a la n más r igual a 0. Ok, aquí podemos hacer un análisis, observar un poco estas sumatorias. Vemos que este término es igual a este término y que este índice, no lo copié, pero este empieza en 0, este infinito. Este índice es este índice de acá. Como esos índices son iguales, los índices de la sumatoria y este x a la n más r menos 1 son iguales, puedo escribir esto como una sola sumatoria. Entonces nos queda la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de 2 veces, observen que puse este 2 aquí adentro, c sub n por n más r por n más r menos 1, menos, voy a sacar factor común x a la n más r menos 1, c sub n por n más r, multiplicamos esto por x a la n más r menos 1, más 2 veces la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de c sub n, x a la n más r, y esto es igual a 0. Ahora, vamos a hacer una pequeña manipulación acá de estos exponentes. Bueno, primero, observen que acá tenemos C sub n, y acá también tenemos C sub n, tenemos n más r, acá también tenemos n más r, entonces podemos sacarlo como factor común. Y bueno, vamos a hacer eso primero. Me bajo acá, vamos a copiarlo. Entonces tenemos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de C sub n por n más r, lo saco como factor común, que multiplica a 2, que multiplica a n más r menos 1, menos, observen que aquí saco todo este término, entonces queda un 1, no se desaparece, queda un 1, por x, y voy a hacer un pequeño cambio acá, y es, vamos a escribir x a la r independiente, ¿sí? Aplicamos aquí las propiedades de la exponenciación. X a la n más r menos 1 es lo mismo que x a la n menos 1 por x a la r, ¿sí? Esto es una suma de exponentes. N menos 1 más r, pues es lo mismo que n más r menos 1.
más 2 veces la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de S sub n, x a la n por x a la r. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ya con esto vamos a operar acá y vamos a sacar este término x a la r. ¿Por qué lo puedo sacar? Porque la sumatoria, el índice de la sumatoria es n, no es r, entonces x a la r puede salir como una constante. Entonces nos queda x a la r que multiplica a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por n más r que multiplica a 2n más 2r menos 2 menos 1 por x a la n menos 1 más 2 veces la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n x a la n. Listo. Ya tenemos esta expresión y la podemos reescribir. Voy a escribirla acá para ahorrar un poco de espacio como x a la r que multiplica a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por n más r por 2n más 2r menos 3 y esto por x a la n menos 1 más 2 veces la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n. Y esto es igual a 0. Bueno, entonces tenemos acá que esta expresión es igual a 0. De entrada, sabemos que x a la r es diferente de 0. ¿Por qué x a la r es diferente de 0? Porque el intervalo donde estamos buscando la solución es desde 0 hasta infinito. No lo confundan con el punto singular, ¿sí? El punto singular regular donde estamos encontrando la solución es x igual a 0. Pero eso no quiere decir que x toma el valor de 0. X como tal va a variar alrededor de 0, pero no toma el valor de 0. Por lo tanto, x a la r es diferente de 0. Nos queda entonces que este término de acá debe ser igual a 0. Entonces, para poder operar esto que hay aquí adentro, a continuación lo que hacemos es muy similar a la solución de ecuaciones diferenciales en series de potencias alrededor de un punto ordinario. ¿Qué hacemos? Vamos a tratar que estos exponentes, este y este, sean iguales para poderlo sacar como factor común y vamos a tratar de llevar esto a una sola sumatoria. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos x a la r que multiplica ¿quién? Vamos a hacer un cambio de variable. Nosotros podemos cambiar, por ejemplo, n menos 1 lo podemos convertir en k y n lo dejamos igual a k. Pero en este término hay muchos términos n, mientras que aquí solamente hay 2 términos con n. Entonces mejor hagamos el siguiente cambio. Llamemos n igual a k aquí. Entonces si n es igual a k, aquí nos queda k menos 1. Yo necesito que acá me quede k menos 1. Entonces decimos n va a ser igual a k menos 1 para este. O sea que k es igual a n más 1. O sea que cuando n es igual a 0, k es igual a 1 para este caso. Y acá pues basta simplemente con reemplazar donde esté n, ponemos k. Entonces obtenemos la siguiente sumatoria. La sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de c sub k, miren que donde está n ponemos k, k más r por 2k más 2r menos 3 por x a la k menos 1 más 2 veces la sumatoria desde k igual a 1 en este caso, porque cuando n es igual a 0, k igual a 1, vamos a hacer el cambio del índice. C sub k menos 1 por x a la k menos 1. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, nuevamente, revisen y observen acá que tenemos ya el mismo exponente en x a la k menos 1. Ahora debemos generar o obtener una sola sumatoria. Como este es el índice de esta sumatoria arranca en 0 y este empieza en 1, vamos a evaluar la primera sumatoria para k igual a 0. Entonces tenemos que x a la r que multiplica a c sub 0, 0 más r nos da r, 2 por 0 nos da 0, más 2r menos 3 por x a la menos 1. No se preocupen que por ese exponente negativo, luego ya enseguida miramos qué hacemos, más la sumatoria de k desde 1 hasta infinito, de s sub k por k más r por 2k
más 2r menos 3 por x a la k menos 1 más 2 veces la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de s sub k menos 1 x a la k menos 1 igual a 0. Listo, entonces ya tenemos x a la k menos 1 en ambas sumatorias, arrancan en el mismo índice, entonces lo podemos agrupar en una misma sumatoria. Entonces nos queda c sub 0 por r por 2r menos 3 a x a la menos 1 más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de c sub k por k más r por 2k más 2r menos 3 más 2 veces c sub k menos 1, miren que el 2 lo multipliqué por este término, todo esto multiplicando a x a la k menos 1, cerramos, y esto es igual a 0. Entonces, en este momento, bueno, tenemos una sola sumatoria acá adentro y tenemos este término. Ok. En el lado derecho no hay ningún término con x. O, en otras palabras, uno puede decir, bueno, es que aquí hay un término 0 por x a la 1, más 0 por x a la 0, más 0 por x a la 1, más 0 por x a la 2, más y así sucesivamente, ¿sí? O sea que todos los términos, todos los coeficientes que hay acá deberían ser 0. Por lo tanto, entonces vamos a coger cada uno de estos términos de la izquierda y vamos a igualarlos a 0. El primero de ellos es c sub 0 por r por 2r menos 3, es el que acompaña a la x menos 1, y vamos a decir que esto es igual a 0. Si esto es igual a 0, se podrían dar dos casos, c sub 0 sea 0, y r puede tomar cualquier valor, o que este término de acá, r por 2r menos 3, sea 0. Vamos a suponer de entrada que ese sub 0 va a ser diferente de 0. Esto es necesario para que la solución no sea una solución trivial. Entonces, como c sub 0 es diferente de 0, nos queda este término, 2r menos 3 igual a 0. A este término lo vamos a llamar ecuación indicial. Una ecuación indicial. Y a partir de esta ecuación indicial encontramos que para satisfacer esta igualdad igualado a 0, se tiene que cumplir que r es igual a 0 o que r es igual a 3 medios. A estos dos términos lo vamos a llamar raíces indiciales. Las raíces indiciales de esta ecuación diferencial. Entonces ya tenemos estos dos términos de r y no sé si ustedes ya lo intuyen, pensando en los otros métodos que vieron en las unidades anteriores para la solución de ecuaciones diferenciales, y es que por cada uno de estas raíces indiciales es posible encontrar una solución. Como partimos de una ecuación diferencial de segundo orden, pues vamos a encontrar dos soluciones. Por este lado tenemos las raíces indiciales. Y también tenemos, permítanme escribirlo acá, que este término que aparece acá, el otro coeficiente debe ser igual a 0. Entonces, c sub k por k más r por 2k más 2r menos 3 más 12 sub k menos 1 debe ser igual a 0 para k igual a 1, 2 y todos los otros términos de k. K inicia en 1 porque el índice de esta sumatoria arranca en 1. De acá podemos despejar c sub k y escribir esto como 2 sobre k más r por 2k más 2r menos 3 por c sub k menos 1 para k igual a 1, 2, 3. Esto como tal, recuerden que se llama una ecuación de recurrencia. Es una ecuación de recurrencia porque me permite calcular los coeficientes en función de los mismos coeficientes. C sub k va a estar en función de c sub k menos 1. Entonces se llama ecuación de recurrencia. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos unas raíces indiciales. La ecuación de recurrencia está en términos de esas raíces indiciales. Eso entonces nos dice
o nos permite intuir que para cada una R vamos a tener una ecuación inicial. Para R igual a 0, entonces vamos a tener que S sub K va a ser igual a, aquí falta un menos, a menos 2 veces K por 2K menos 3. Entonces para K igual a 1, 2, 3 y así. Y para R igual a 3 medios, vamos a tener que S sub K es igual a menos 2 veces, acá nos queda K más 3 medios, 2K más 2 por 3 medios, menos 3. Esto no es más que menos 2 sobre, aquí puedo multiplicar 2 por K, 2K más 3. Observen que este 2 y este 2 se cancelan, nos queda 3 menos 3, 0. Y este 2 de acá se cancela con este 2 del denominador, entonces queda acá. Para acá igual a 1, 2, 3. Entonces, por cada uno de estas raíces iniciales vamos a tener una ecuación de recurrencia. Esa ecuación de recurrencia, entonces, vamos a resolverla o vamos a proceder como lo hicimos en el método de solución de ecuaciones diferenciales en serie de potencias alrededor de un punto ordinario. Entonces, vamos a empezar a buscar los valores de K para un R. Entonces, recordemos, cuando R es igual a 0, tenemos que C sub K es igual a menos 2 sobre K por 2K menos 3 por C sub K menos 1 para K igual a 1, 2, 3 y así. Entonces, empezamos a darle valores a K. Si K es igual a 1, entonces tenemos C sub 1 y va a ser igual a menos 2 sobre 1 por 2 por 1, 2, menos 3 menos 1 por C sub 0. Esto nos da menos por menos, nos da más, menos por menos más, nos da C sub 2 veces C sub 0. Eso es lo que vale C sub 1. Si K es igual a 2, entonces tenemos C sub 2 es menos 2 sobre 2 por 2, 4, menos 3 nos da 1. Estoy evaluando acá. 2 por 2, 4, menos 3, 1. Por C sub 1. Esto nos da menos 2 sobre 1 por 2, escribámoslo así, por 2 C sub 0. O sea que C sub 2 es igual a menos 2 a la 2 sobre 1 por 2 C sub 0. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no multiplica? Porque más adelante aquí pueden salir unas expresiones que se pueden simplificar con un factorial, por ejemplo. Entonces, K igual a 3, C sub 3 va a ser igual a menos 2 sobre 3 por 2 por 3, 6 menos 3 nos da 3 por C sub 2. O sea que esto es menos 2 sobre 3 por 3 por C sub 2, que sería menos 2 a la 2 sobre 1 por 2 C sub 0. O sea que esto es 2 a la 3 sobre 1 por 2 por 3 por 3 C sub 0. Hagamos dos más. K igual a 4. C sub 4 va a ser igual a menos 2 sobre 4 que multiplica 2 por 4, 8 menos 3, 5 por C sub 3. Esto es igual a menos 2 sobre 4 por 5 por C sub 3, que sería 2 a la 3 sobre 1 por 2 por 3 por 3 C sub 0. O sea que esto es menos 2 a la 4 sobre 1 por 2 por 3 por 4. Eso ya es 4 factorial. Y escribamos así, por 3 por 5. C sub 0. Y finalmente un último, C sub 5 es igual a menos 2 sobre 5 por 2, 10 menos 3, 7 por C sub 4. Esto nos da menos 2 sobre 5 por 7 por 2 a la 4 por menos 2 a la 4 sobre 1 por 2 por 3 por 4 por 3 por 5 C sub 0. O sea que esto es 2 a la 5 sobre, miren que queda 1 por 2 por 3 por 4, por este 5 me da 5 factorial, por 3 por 5 por 7. 3, 5 y 7. Entonces, ahí podemos dejar. Debemos recordar ahora, nuestra solución estaba dada como, solución era de la forma, los sumatorios de n igual a 0, c sub n, x a la n más r, que esto es igual a x a la r,
por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un C sub n por x a la n. Esta es nuestra forma general. Ahora vamos a plantear entonces que una solución y sub 1 es para r igual a 0. Para r igual a 0, entonces nos queda x a la 0 que multiplica a esta sumatoria. Pero esta sumatoria no es más que c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x a la 2, c sub 3x a la 3, c sub 4x a la 4, más c sub 5x a la 5, más todo lo otro. O sea que la primera solución, y sub 1 va a ser igual a x a la 0. X a la 0 es 1, entonces no lo voy a seguir poniendo, que es igual a c sub 0 más c sub 1. Y c sub 1 es 2 veces c sub 0, x, más c2. C2 es menos 2 a la 2 sobre 1 por 2. 1 por 2 lo puedo escribir como 2 factorial. C sub 0, x a la 2, más C sub 3. C sub 3 es 2 a la 3, sobre 1 por 2 por 3 es 3 factorial, por un valor 3, por este 3. C sub 0, x a la 3, más C sub 4, bueno, C sub 4 es negativo, 2 a la 4, sobre 1 por 2 por 3 por 4 factorial, por 3 por 5, C sub 0, x a la 4, más C sub 5, finalmente es 2 a la 5, sobre 5 factorial por 3, por 5 y por 7. Mire que aparecen unos números aquí impares, que multiplica C sub 0 por x a la 5 más todo lo otro. Entonces luego, suponiendo, vamos a suponer que C sub 0 es igual a 1 para obtener una solución. Si C sub 0 es igual a 1, entonces Y sub 1 se puede expresar como 1 más 2x menos 2 a la 2 sobre 2 factorial, x a la 2, más 2 a la 3 sobre 3 factorial por 3, x a la 3, menos 2 a la 4 sobre 4 factorial por 3 por 5, x a la 4, más 2 a la 5 sobre 5 factorial por 3 por 5 por 7, x a la 5 más todo esto. Esto como tal ya es una solución en series de potencias. Mire que aparece la X donde la potencia se va incrementando. Es una solución en series de potencias de la ecuación diferencial que planteamos. Y eso 1 lo podemos escribir como 1 más 2x. Y acá podemos escribir una sumatoria. La sumatoria desde n igual a ¿qué? Miren. Hay un número, este es negativo, positivo, negativo, positivo, o sea que es una serie alterna. Vamos a poner el menos 1 acá. Menos 1, vamos acá. Este primer término es negativo, entonces dependiendo del valor donde empecemos n, este nos debe dar negativo. Luego aparece 2 elevado a una potencia. Observen que en este caso, x a la 2 y aquí queda 2 a la 2 y aquí queda 2 también. Aquí aparece 3, 3 y 3. Aquí aparece 4, 4, 4. O sea que podemos intuir que esto es 2 a la n. Y si empezamos en igual a 2, esto es 2 a la n por x a la n sobre n factorial. Ahora, el término menos 1, si n vale 2, debe ser negativo. O sea que este término debe ser impar. Puede ser menos 1, n a la menos 1. Sí, entonces, cuando n es igual a 2, 2 menos 1, 1, menos 1 a la 1 es menos 1, o sea que queda negativo. Cuando n es igual a 3, sería este caso, positivo y así. Ahora aparece en un término aquí 3, luego 3 por 5, luego 3 por 5 por 7, luego aparecería 3 por 5 por 7 por 11 y así. Eso lo podemos representar aquí como 3 por 5 por 7 y así sucesivamente por 2n menos 3. Vamos a ver si sí funciona. Si n es igual a 2, 2 por 2, 4, menos 3, 1. Miren que aquí aparece, es como si aquí estuviera un 1. Podemos poner un 1 acá. Si n es igual a 3, 3 por 2, 6, menos 3, 3. Entonces estamos aquí, 3. Entonces iría 3 solito. Cuando n es igual a 4, entonces 2 por 4, 8, menos 3, 5. Entonces iría 1, 3 y 5.
Entonces ahí aparecería. Este sería entonces una solución. ¿Qué nos falta? Vamos a hallar la otra solución. La otra solución, entonces recuerden que la hallamos cuando R era igual a 3 medios. Y si R es igual a 3 medios, habíamos obtenido que la ecuación de recurrencia, entonces tenía la forma de menos 2 sobre K por 2K más 3, todo esto por C sub K menos 1 para K igual a 1, 2, 3 y así. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Empezamos tomando K igual a 1. Entonces tenemos que C sub 1 va a ser igual a menos 2 sobre 1 por 2 por 1, 2 más 3, 5 por C sub 0. K igual a 2. C sub 2 va a ser igual a menos 2 sobre 2 por 2, 4 más 3, 7. C sub 1, o sea que esto es menos 2 sobre 2 por 7 por C sub 1, que sería menos 2 sobre 1 por 5, C sub 0, o sea que esto es 2 a la 2 sobre 1 por 2 por 5 por 7, C sub 0. Hacemos K igual a 3, sería C sub 3 igual a menos 2 sobre 3 que multiplica 2 por 3, 6, más 3, 9, por C sub 1, esto es igual a menos 2 sobre 3 por 9 por 2 a la 2 sobre 1 por 2 por 5 por 7, C sub 0, esto nos da menos 2 a la 3 sobre, aquí nos queda 1 por 2 por 3, 5 por 7 por 9, C sub 0. Ya observen que aquí aparece un factorial. Hagamos un último para K igual a 4. Tenemos que C sub 4 va a ser igual a menos 2 sobre 4. 4 por 2, 8 y 3, 11. C sub 3, o sea que esto es menos 2 sobre 4 por 11 por menos 2 a la 3 sobre 1 por 2 por 3 por 5 por 7 por 9. C sub 0, o sea que esto es 2 a la 4 sobre, aquí aparece 1 por 2 por 3 por 4 es 4 factorial por 5 por 7 por 9 y por 11 C sub 0. Y así podemos seguir, igual que hicimos ahorita. Entonces recordemos nuevamente, partimos de una solución de la forma, la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de un C sub n por x a la n más r, porque estamos alrededor de x igual a x, x sub 0 igual a 0, donde esto es igual entonces a x a la r por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de un C sub n por x a la n. Planteamos entonces una segunda solución y2 que va a ser igual a x a la r. R es igual a 3 medios. ¿De quién? De la sumatoria, de esta sumatoria, ¿cierto? La sumatoria es de n igual a 0 C sub n x sub n, que es lo mismo que tener acá C sub 0 más C sub 1x más C sub 2x a la 2 más C sub 3x a la 3, C sub 4x a la 4 y así se sigue. Entonces, reemplazando los valores que ya teníamos definidos acá, y sub 2 va a ser igual a x a la 3 medios, que multiplica un c sub 0 más c sub 1, c sub 1 es negativo, 2 sobre 1 por 5 por c sub 0, por x, más c sub 2, que sería 2 a la 2, sobre 1 por 2, por 5 por 7, ese sería 2 factorial ya, por c sub 0, x a la 2, menos 2 a la 3 sobre 1 por 2 por 3 es 3 factorial por 5 por 7 por 9 c sub 0 x a la 3 más c sub 4 que sería 2 a la 4 sobre 4 factorial por 5 por 7 por 9 por 11 c sub 0 x a la 4 más esto seguiría. Ahora vamos a suponer que c sub 0 es 1 para obtener la solución. Una solución particular en este caso nos queda que y sub 2 es igual a x a la 3 medios que multiplica a c sub 0 que es 1 ya,
1 menos 2 sobre 5, escribámoslo así, por x más 2 a la 2 sobre 2 factorial 5 por 7, x a la 2 menos 2 a la 3 sobre 3 factorial 5 por 7 por 9, x a la 3 más 2 a la 4 sobre 4 factorial 5 por 7 por 9 por 11, x a la 4 más otros términos. Esto también lo podemos simplificar como y2 va a ser igual a x a la 3 medios que multiplica a 1 menos 2 quintos de x más una sumatoria desde n igual a quién. Miren que acá pasa lo mismo que en el caso anterior. Tenemos acá 2, 2 y aquí 2. Entonces podemos iniciar n igual a 2. Tenemos que también es alterna, más menos más. Esto es 2 a la n, x a la n, sobre n factorial. El primer término es positivo, o sea que podemos poner aquí a la n. Y los términos que van aquí adentro serían 5 por 7 por 9 y así hasta 2n más 3. Miren, cuando n es igual a 2, 2 por 2, 4 y 3, 7. Entonces sería 5 por 7. Hasta ahí llegaría ese término. Luego el otro término, menos 1 a la 3, nos da menos 1 por 2 a la 3 por x a la 3 sobre 3 factorial sobre 5 por 7 por así 2 por 3, 6 más 3, 9 hasta 9. Y así se crearían todos los términos. Entonces acá tenemos la segunda solución. Por lo tanto, entonces podemos decir la solución general, ya tenemos dos soluciones y podemos construir la solución general de la ecuación. La solución general de la ecuación diferencial dada es que y igual a una constante C1 por que multiplica por Y1 más una constante C2 por Y2. Si quieren la podemos escribir toda, que ya se queda bastante larga. Sería acá 1 más 2x, aquí la tengo escrita, más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito, de menos 1 a la n menos 1, creo que fue como lo pusimos, por 2 a la n, x a la n, sobre n factorial, por 3, por 5, por 7, hasta 2n menos 3, más C2 por x a la 3 medios. Recuerden que x a la 3 medios sale de LR por 1 menos 2 quintos de x más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de menos 1 a la n, 2 a la n, x a la n sobre n factorial 5 por 7 por 9, 2 a la n más 3. Esta sería la solución general de la ecuación diferencial que planteamos. Miren entonces que son dos soluciones linealmente independientes en series de potencias. Entonces aplicamos el método de Frobenius para este caso. Ahora, hay otros casos en los cuales no es posible encontrar estas dos soluciones. Miremos como tal entonces el método de Frobenius en general. Es el método de Frobenius, la solución como tal que nos va a proporcionar el método de Frobenius va a depender de las raíces. Esas raíces iniciales, tanto R1 como R2, me van a proporcionar tres casos. El primero de ellos es cuando R1 y R2 son distintas y cuando la diferencia R1 menos R2, cuando R1 sea mayor de R2, no es un entero positivo. En ese caso se dice que existen dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación. Nosotros estamos trabajando ecuaciones diferenciales de segundo orden. Entonces va a tener dos soluciones linealmente independientes. Esta sería una solución Y1 y esta sería una solución Y2. No se confundan aquí por el hecho de aquí estar Cn y aquí son Bn. Son coeficientes diferentes. En este caso, entonces vamos a encontrar dos soluciones de esta forma, donde tenemos R1 acá
y tenemos R2 acá. El ejemplo que nosotros hicimos hace un momento corresponde al caso 1. Recuerdan que esta es la ecuación diferencial que acabábamos de resolver. En este caso, R1 es igual a 0 y R2 es igual a 3 medios. Acá, pues, hacemos la diferencia, R2 menos R1. Realmente cogemos el número mayor, en este caso 3 medios. 3 medios menos 0, pues nos da 3 medios. Es diferente a un entero positivo. Entonces, como nos da diferente de un entero positivo, estamos ante el caso 1, por lo tanto, encontramos dos soluciones linealmente independientes. Estas fueron las soluciones, no están en forma de sumatorias, pero estas fueron las soluciones que encontramos hace poco. Dos soluciones linealmente independientes y encontramos la solución general acá, que también ya la planteamos. Ahora, el caso 2 como tal se da cuando la diferencia entre las raíces indiciales es un entero positivo. Es un entero positivo. En ese caso, vamos a obtener dos soluciones en series de potencias de esta forma. Esta es la tradicional, la que nos proporciona el teorema de Frobenius, y vamos a obtener una segunda solución. Observen que esta segunda solución está en términos de Y1. Esta segunda solución está en términos de Y1. En algunos casos, C puede ser 0. O sea, puede que aquí, que esto exista, como puede que no exista este término. Ya va a depender como tal de la ecuación diferencial. Acá vemos, tenemos otra solución. Este B sub n y C sub n se utilizan para indicar o para mostrar que estos coeficientes son completamente diferentes. O sea, C sub n es una sucesión y B sub n es otra sucesión de términos, pero son independientes, son diferentes. Miremos un ejemplo para este caso 2. Tenemos esta ecuación diferencial. Vamos a hacer todo lo mismo que hicimos ahorita, pero vamos a ver que vamos a obtener unas raíces indiciales en el cual la diferencia nos va a dar un entero positivo. Entonces, tenemos esta ecuación diferencial. Partimos nuevamente de la solución, una solución de la forma, según el teorema de Frobenius, nos dice que esto es x menos x0 a la n más r, donde x0 es el punto singular regular donde queremos encontrar la solución. Nos dicen que hagámoslo alrededor del punto x igual a 0, entonces la solución se nos convierte en esta expresión. La solución va a ser igual, la sumatoria es de n igual a 0 hasta infinito s sub n x a la n más r. Partimos de esta solución cuyas derivadas y' va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de s sub n por n más r por x a la n más r menos 1, y la segunda derivada va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de s sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 2. Reemplazamos estas ecuaciones aquí en esta ecuación diferencial, estas derivadas en la ecuación diferencial, y obtenemos x que multiplica a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de s sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 2 menos x veces la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de s sub n por n más r por x a la n más r menos 1 más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de s sub n x a la n más r igual a 0. Ya reemplazamos entonces la segunda derivada, la primera derivada y la función. Procedemos a multiplicar. Aquí hay varios términos con x. Recuerden que multiplicar esta x por esta expresión no es más que sumar los exponentes. Entonces nos queda la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de s sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 1, le sumamos 1, menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n por n más r por x a la n más r, ya le sumamos 1, más la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n x a la n más r igual a 0. Esto lo podemos agrupar en una sola sumatoria, estos dos términos en una sola sumatoria. ¿Por qué? Porque la sumatoria inicia en 0 y también tenemos x a la n más r en ambos, es lo mismo. Entonces lo podemos sumar. Entonces nos queda
n igual a 0 hasta infinito de c sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n más r menos 1 menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de esta primera sumatoria c sub n por n más r. Voy a sacar el x a la n más r al final, menos, mucho cuidado con este paso que acabo de hacer acá. Ese menos, sí lo ven, ¿se intuyen de dónde sale? Ese menos es porque como antepuse este menos acá, y yo voy a dejar esto como si fuera haga de cuenta que sacan como factor común esta sumatoria. Este menos multiplica a este signo, este menos multiplica este signo menos para que se convierta en más. Entonces, menos c sub n por x a la n más r igual a 0. Vamos entonces acá a hacer otro cambio. Recuerden que cuando estamos trabajando este método de Frobenius, x a la r lo sacamos de acá. Entonces acá nos queda la sumatoria es de n igual a 0 hasta infinito de c sub n por n más r por n más r menos 1 por x a la n menos 1 por x a la r, ¿sí? Aquí esto por propiedades de potenciación lo dividí, menos esta sumatoria, desde n igual a 0 hasta infinito. Voy a sacar c sub n acá como factor común. Entonces c sub n que multiplica a n más r menos 1, que multiplica a x a la n por x a la r igual a 0. O sea que esto va a ser igual a x a la r que multiplica a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n por n más r con n más r menos 1 por x a la n menos 1 menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por n más r menos 1 por x a la n igual a 0. Bueno, tenemos en la parte interna, todo este término es 0. Vamos a obtener una sola expresión con x a una misma potencia y vamos a tener una sola sumatoria. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, para eso podemos hacer un cambio de variable. Observen que pueden considerar, por ejemplo, creo que es independiente. Si quieren pueden cambiar aquí n menos 1 lo pueden cambiar por k. Y aquí pueden dejar n igual a k, como lo quieran hacer. O pueden hacer k, cambiar n aquí por k y que quede aquí k menos 1. Hagámoslo, por ejemplo, diciendo aquí que k es igual a n menos 1, para que quede diferente al ejemplo que hicimos anteriormente, de donde entonces n va a ser igual a k más 1, y acá entonces digamos que k es igual a n. Ahora, si hacemos este cambio, cuando n es igual a 0, k va a ser igual a menos 1, quedó similar al ejemplo anterior. Y aquí cuando n es igual a 0, pues k igual a 0, no hay problema. Hacemos ese cambio, entonces vamos a seguir aquí abajito. Entonces tenemos x a la r que multiplica a la sumatoria. Cambiamos donde esté n, ponemos k más 1. Cuando n es igual a 0, k es igual a menos 1. Nos queda c sub k más 1 que multiplica a k más 1 más r por k más 1 más r menos 1 por x a la k menos la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de c sub k por k más r menos 1 por x a la k igual a 0. Bueno, operamos. Aquí nos queda x a la r que multiplica a la sumatoria. Bueno, si quieres ya vamos a ahorrarnos un paso acá. Vamos a evaluar este que arranca en menos 1 para que nos quede iniciando en 0. Acá podemos cancelar este 1 con este menos 1. Entonces nos queda, cuando evaluemos cuando k vale menos 1, nos queda c sub 0 que multiplica menos 1 más 1, 0. O sea que nos queda por r, aquí del primer término, que multiplica
a r menos 1. Acá, por x a la menos 1, más la sumatoria, desde k igual a 0 hasta infinito, otra vez de todo esto. C sub k más 1 por k más r más 1, que multiplica a k más r por x a la k, menos la sumatoria, desde k igual a 0 hasta infinito, de c sub k por k más r menos 1 por x a la k igual a 0. Como ya tenemos la misma sumatoria, podemos agruparla en una sola. Nos queda x a la r, que multiplica c sub 0 por r menos 1 por x a la menos 1, más la sumatoria, desde k igual a 0 hasta infinito, de c sub k más 1 por k más r más 1 por k más r, y este x a la k lo voy a sacar como factor común, menos c sub k por k más r menos 1, y todo esto por x a la k, todo esto por el x a la r de afuera, igual a 0. Volvemos a hacer el mismo análisis que hemos hecho anteriormente. Si esto es igual a 0, x a la r es diferente de 0, entonces nos queda que los coeficientes que están adentro deben ser igual a 0. Por lo tanto, sabemos que c sub 0 por r menos 1 es igual a 0. Si c sub 0 es diferente de 0, implica entonces que r es igual a 0 y r es igual a 1. Estas como tales son las raíces indiciales a partir de la ecuación indicial, r por r menos 1. Estas raíces indiciales, miren que si hacemos la diferencia, supongamos que r1 es igual a 1 y r2 es igual a 0, la diferencia r1 menos r2 es igual a 1. ¿Qué es esto? Un entero positivo. Como es un entero positivo, estamos en el caso 2. Y en el caso 2 lo que nos dijo es que podría aparecer una función. Podemos encontrar dos soluciones linealmente independientes, pero una de ellas puede aparecer un término logarítmico. De acá también sabemos que podemos sacar la ecuación de recurrencia, y esta ecuación de recurrencia se obtiene a partir de esta expresión. C sub k más 1 por k más r más 1 por k más r menos c sub k por k más r menos 1 es igual a 0. De acá podemos decir que c sub k más 1 va a ser igual a k más r menos 1 sobre k más r, veámosla de esta forma, sobre k más r más 1, todo esto por c sub k, para k igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces recuerden que para cada una de estas raíces indiciales vamos a encontrar una ecuación de recurrencia. Entonces uno diría, para r igual a 0, se obtiene la ecuación de recurrencia c sub k más 1 igual a k menos 1 sobre k por k más 1. Esta es una ecuación de recurrencia para k igual a 0, 1, 2 y así. Y cuando r es igual a 1, vamos a obtener la ecuación de recurrencia c sub k más 1 igual a k. Si se resta, 1 menos 1 me da 0, k sobre k más 1. Y acá nos queda k más 2. Para k igual a 0, 1, 2. Esta sería entonces, procedemos de la misma forma que hicimos inicialmente. Vamos a empezar a evaluar cada una de estas ecuaciones de recurrencia. Entonces, si nosotros decimos que analicemos para r igual a 0 y k arranca en 0, resulta que si nosotros evaluamos la primera ecuación de recurrencia, que es esta, nos queda c sub 1 va a ser igual, aquí me faltó, disculpan, faltó el c sub k, c sub k y c sub k. Ahora, si empezamos a evaluar cada una de estas ecuaciones de recurrencia, vemos que cuando r es igual a 0 y evaluamos k igual a 0, nos queda c sub 1 igual a 0 menos 1, pues nos da menos 1. Pero abajo nos queda 0 por 0 más 1, 1. Por c sub 0. ¿Qué aparece aquí? Una indeterminación. Una indeterminación.
Eso quiere decir que yo no puedo utilizar esta ecuación de recurrencia. ¿Por qué? Porque si C sub 1 nos da indeterminado, C sub 2 tampoco existe y C sub 3 tampoco y C sub 4 tampoco. No puedo calcular los otros coeficientes en función de esa ecuación de recurrencia. Entonces, ahí toca parar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a evaluar para R igual a 1. Con R igual a 1, entonces empezamos a darle valores acá. K igual a 0 nos queda para la segunda ecuación de recurrencia. Entonces, C sub 1 va a ser igual a 0 sobre 0 más 1, 1 por 2 por C sub 0. Esto nos da 0. Nos da 0. No hay problema que nos dé 0. Es problema si nos da indeterminado. Cuando k es igual a 1, cuando k es igual a 1, C sub 2 va a ser igual a 1 en el numerador. Acá nos queda 1 más 1, 2 por 3 por C sub 1. Pero C sub 1 es 0, o sea que esto también es 0. Y podemos seguir haciendo K2, nos queda C3, también nos va a dar 2 sobre 3 por 4, C sub 2, pero C sub 2 es 0 y así sucesivamente. ¿Listo? Todos los términos C sub 1, C sub 2, C sub 3 se vuelven 0. Entonces, ¿qué hacemos allí? Pues realmente vamos a mirar cómo es la solución. La solución dijimos que era de la forma y igual a la x a la r por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un C sub n por x a la n. O sea que esto es, para nuestro caso, y va a ser igual a x a la r, que sería x a la 1, por la sumatoria de c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x a la 2 más c sub 3x a la 3 más todos los otros términos. Pero acabamos de decir que c sub 3 es 0, c sub 2 es 0 y c sub 1 es 0. O sea que la solución, bueno, para nuestro caso esta es la solución y1. Y1 no es más que c sub 0 por x. Tomando c sub 0 igual a 1, tenemos que la solución y1 es igual a x. Esta es una solución. Es una solución. Ustedes dirán, bueno, pero es que no dio en términos de una serie de potencias. Pues realmente sí es una serie de potencias. Lo que pasa es que los coeficientes que acompañan a x a la 2, x a la 3, x a la 4, x a la 5, pues valen 0. No hay problema. ¿Sí? Entonces, esta es una solución. Ahora, el teorema de Frobenius nos dice que encontramos, bueno, se encuentra uno mínimo una solución de esta forma, de la forma pues que planteamos acá. Pero como estamos ante una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cómo hacemos para obtener la segunda solución? La segunda solución la podríamos obtener de acá de esta ecuación de recurrencia, pero en este caso no nos sirve porque nos da una indeterminación. Como no es posible hacerlo así, vamos a recurrir, recordemos, el método de reducción de orden. El método de reducción de orden también lo podemos aplicar en este caso. Recordemos ahora que el método de reducción de orden nos dice que, dada una ecuación diferencial de la forma el método de reducción, una segunda solución a partir de una solución de esta ecuación diferencial se puede obtener como y2 de x va a ser igual a y1 de x por la integral de e a la integral de menos p de x sobre y1 de x al cuadrado de x. Esta sería la forma en la cual la podemos encontrar. Ahora, recordemos nuestra ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial es x y2' menos xy' más y igual a 0. Esta ecuación la podemos reescribir en la forma estándar como la segunda derivada menos la primera derivada más 1 sobre x y igual a 0. De acá, pues se ve que p de x es igual a menos 1. P de x es menos 1. Esta ecuación, entonces, la segunda solución, ya sabemos que la primera solución nos dio x. Entonces, la segunda solución, y2, va a ser igual a x, que es la primera solución, por la integral de e elevado a la menos la integral de menos 1 por dx sobre x al cuadrado de x. Y esto entonces nos queda como x por la integral de e a la x, menos por menos nos da más, la integral de dx es x,
sobre x al cuadrado de x. Bueno, podríamos hacer esa integración, pero para hacer esa integración, podemos expresar esa exponencial, nos queda x por la integral de ¿quién? E a la x. Pero e a la x es una función analítica que podemos expresar en series de potencias como 1 más x más x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial y así sucesivamente. Y todo esto dividido por x al cuadrado de x. Esto de arriba entonces es la exponencial, la representación en series de potencias de la función exponencial. O sea que esto es igual a x por la integral de 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre x más 1 sobre 2 factorial más, bueno, más x sobre 3 factorial más x al cuadrado sobre 4 factorial más todos los términos. Lo que hice fue dividir cada uno de los términos por esta denominador de x. O sea que y2 va a ser igual a x que multiplica a estas integrales. Esto sería, pongámosle aquí paréntesis ya, para que ese de x me multiplique toda la expresión. Entonces sería integrar cada uno de estos términos. La integral de 1 sobre x al cuadrado es menos 1 sobre x. Recuerden que es la integral de x a la menos 2. Queda 1 sobre x más la integral de 1 sobre x es el logaritmo natural de x más 1 sobre 2 factorial x más 1 sobre 3 factorial por 2 x a la 2 más 1 sobre 4 factorial por x a la 3 sobre 3 más todos los otros términos. Integré cada uno de estos términos y nos da esta expresión. Esto lo podemos escribir como, podemos multiplicar por x, nos queda menos 1 más x, logaritmo natural de x, más 1 sobre 2 factorial. Al multiplicar x por x nos queda x cuadrado, más 1 sobre 3 factorial, x a la 3 sobre 2, más 1 sobre 4 factorial, x a la 4 sobre 3, más todos los términos. O sea que y2 lo podríamos escribir como menos 1 más x, logaritmo natural de x, más una sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 1 sobre n factorial. Miren que aquí arranco en 2, 3, 4 por x a la n sobre, este término es como si fuera sobre 1, sobre 2, sobre 3, siempre es n menos 1. Entonces n menos 1. Aquí aparece esta expresión. Entonces tenemos y2 y recordemos que y1 de x es igual a x. Aquí aparece lo que nos decía el teorema de Frobenius. Aparece un logaritmo de x. y1 por logaritmo de x. Este es el término que aparece en el caso 2. La solución entonces a la ecuación diferencial, la solución general a la ecuación diferencial dada es y igual a un C1 por X, que es Y1, más un C2 que multiplica a menos 1 más X, logaritmo natural de X, más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de 1 sobre n factorial por X a la n sobre n menos 1. Con esto entonces solucionamos una ecuación diferencial que presenta el segundo caso del método de Frobenius, en el cual aparece la diferencia de las raíces indiciales es un entero positivo. El tercer caso del método de Frobenius se da cuando R1 y R2 son iguales.
En ese caso, pues existen dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación de segundo orden que tienen esta forma. En este caso, y1 y y2 se diferencian en que tienen este término principalmente. Observen que es igual al caso 2, pero en el caso 2 este término puede aparecer como no puede aparecer. Aquí es estrictamente obligatorio que C sea diferente de 0. Este siempre nos va a aparecer este término. Y aparece una sucesión B sub n acá y una sucesión C sub n acá. Entonces, y sub 1 y y sub 2 son dos soluciones linealmente independientes y en ese caso, dado que R1 y R2 son iguales, ¿sí? Miren que acá quedan estos dos términos con R1, se debe utilizar el método de reducción de orden, similar a como lo hicimos en el caso 2. Esta ecuación diferencial que aparece acá es una ecuación diferencial en el cual vamos a encontrar que sus raíces iniciales son iguales. En este ejemplo, pues nos pide nuevamente encontrar al menos una solución en serie respecto al punto singular regular x igual a 0. Pueden utilizar en este caso, o se puede utilizar en este caso, la ecuación que se dio anteriormente para una segunda solución. O pueden emplear, por ejemplo, el método de reducción de orden. Yo los invito para que traten de encontrar por lo menos una solución, ¿sí? En algunos casos es complejo encontrar la segunda solución en términos de la primera solución, por ejemplo, empleando el método de reducción de orden, porque se hace bastante complicado hacer una integración de esa serie de potencias. Entonces, los invito a que por lo menos encuentren una solución de esta expresión siguiendo los ejemplos que acabamos de trabajar. Es muy similar a lo que hicimos. Bueno, con eso finalizamos entonces esta videoclase sobre la solución de ecuaciones diferenciales en series de potencias alrededor de un punto singular. Recordemos, ¿qué fue lo que vimos? Vimos cómo definir un punto singular regular o irregular. Vimos también el teorema de Frobenius y el método que lleva al método de Frobenius. El teorema de Frobenius nos indica que siempre vamos a tener una solución en la forma, voy a escribirlo aquí, y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un c sub n por x menos x sub 0 a la n más 0, donde x sub 0 es el punto singular regular en donde vamos a encontrar la solución. Podemos tener tres casos, depende de las raíces iniciales. Los tres casos que vimos son principalmente para una ecuación diferencial de segundo orden. Cuando la diferencia entre las raíces iniciales sea diferente de un entero positivo, podemos encontrar dos soluciones fácilmente, dos soluciones linealmente independientes. Cuando la diferencia de esas soluciones sea un entero positivo, es posible que encontremos por lo menos una solución y la segunda solución podamos encontrarla mediante el método de reducción de orden. Y el tercer caso del método de Frobenius, una tercera solución, en ese caso siempre va a aparecer un término logarítmico, a diferencia del caso 2 que no aparecería. Con esto entonces cerramos el método de Frobenius y cerramos este tema. Espero que haya sido de su agrado y los invito para que hagan este ejercicio y muchos más. Saludos.